Buenas noches, mi nombre es Jorge Zamora, yo soy integrante de Democracia Directa Chile, y es un movimiento político pedagógico, aunque suene extraño, no es un movimiento que esté como todos los demás movimientos tratando de buscar el poder, tratando de encontrar candidatos, qué sé yo, hacer elecciones. No, esta es una instancia completamente diferente que lo que busca es tratar de enseñar lo que significa la democracia pura o directa, porque esas son las dos formas como se denominan. Esta es una democracia, un tipo de democracia que las élites gobernantes han estado ocultando durante mucho tiempo y que se esconde en la propia etimología de la palabra democracia. Si nosotros nos vamos a la etimología de democracia, es demos, pueblo, y cracia, que es gobierno. Entonces, la democracia pura o directa tiene que ver con el gobierno del pueblo. Cuando nosotros analizamos la democracia actual, y que es la que prácticamente se sostiene en todas partes del mundo, la democracia representativa, nos damos cuenta de que no es una verdadera democracia desde el punto de vista etimológico, sino que es el gobierno de los partidos políticos, es una partidocracia. Entonces nosotros tenemos ahí un problema bastante grave con respecto a estas élites gobernantes que son las que emiten dinero de la nada. Estamos hablando de la City de Londres, Reserva Federal de Estados Unidos, bueno, que no es de Estados Unidos, un banco privado. Estamos hablando del Banco Central de Pago, estamos hablando del Banco Central de Europa, estamos hablando de entidades cuyos dueños emiten dinero sin respaldo alguno, emiten dinero sin pedirle permiso a nadie tampoco, a ningún Estado ni a los ciudadanos, simplemente ellos emiten lo que se denomina dinero deuda, y con ese sistema de dinero ellos logran controlar prácticamente todos los bancos centrales del mundo. Y a través de ese yugo de la moneda deuda, ellos, y de imprimir dinero de la nada, básicamente, ellos logran controlar prácticamente el sistema político en todas partes del mundo, específicamente el sistema representativo. Ellos, ¿cómo lo hacen? Lo hacen principalmente financiando campañas políticas de ambos lados del espectro político o de donde sean. Estamos hablando que financian izquierdas, financian derechas por todas partes. Ahora, obviamente que existe una izquierda idealista real, como existe una derecha idealista real, que le llaman los nacionalistas, que también pueden existir, pero lamentablemente cuando nosotros analizamos el concierto político nacional e internacional nos damos cuenta de que estos sujetos que se disfrazan de izquierdas y derechas, porque se disfrazan, en realidad no tienen ningún signo político real. Lo que a ellos hacen, lo que a ellos se dedican es básicamente a hacer negocios. Por lo tanto, arriba en el poder no existe izquierda, no existe derecha, existen negocios, sujetos repartiéndose la torta de los diferentes países, el saqueo en el fondo de los diferentes países, y prácticamente se podría decir que es la única discusión real que ellos tienen, es decir, cuánto les toca del saqueo del país. Y yo creo que ustedes me van a entender, y esa es la razón por qué tenemos, por ejemplo, privatizado el mar, el agua, la educación, qué sé yo, el cobre se lo llevan en camiones, trenes y barcos, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, igual lo hacen, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos bajo un sistema de democracia representativa que se ha convertido en la punta de lanza de estos grandes poderes internacionalistas o globalistas, en base al dinero deuda, y hacen literalmente lo que quieren. Ellos tienen el absoluto control de la política, es decir, es un sistema sinárquico que controla lo que se podría denominar el poder político-económico o económico-político, como lo quieran ver. Entonces, desde ese punto de vista, entendemos que lo que es la democracia representativa hoy día es un fraude, es una mentira, es un sistema que de partida divide a la ciudadanía y rompe el concepto de soberanía. Para que entendamos, la soberanía es el gobierno del pueblo por el propio pueblo, esa es la soberanía. Pero cuando nosotros tenemos una ciudadanía que deberá ser igual soberanía, tenemos una ciudadanía que es quebrada en izquierda y derecha, luego la mitad es metida en 60 partidos políticos de izquierda y luego la otra mitad en 60 partidos políticos de derecha, es imposible ejercer soberanía. A río revuelto, ganancia de pescadores, como decían los romanos, divídete impera. Entonces ellos han implementado un sistema bastante bien armado que viene de la Revolución Francesa, en donde ellos han logrado dividir al pueblo para poder hacer carne ese dicho que dice a río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, no sé si alguien más va a entrar, voy a echar una miradita, si Luis Abarca dice acá. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, voy a empezar a mostrar unas breves láminas que las voy a comentar brevemente. Ustedes me dicen si se ven, porque yo creo que esta es la primera vez que voy a compartir pantalla
acá. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Todavía no. Ya, a lo mejor está cargando. Ahí sí, ahí viene. Por ahí va. ¿Se ve? Sí. Ya, es como una especie de, se podría decir, de un pequeño chiste. ¿Qué es la democracia hoy? Es decir, la que está operando. Y una alumna dice, es la libertad de elegir a nuestros propios dictadores de izquierda o derecha. Es básicamente eso. Pero ya sabemos que en realidad no se trata de verdadera izquierda ni de verdadera derecha, porque estos tipos que gobiernan no tienen ni ideología. Ellos son simplemente comerciantes, corruptos comerciantes, obviamente. Estamos hablando de sujetos que se dedican a repartirse la torta de los diferentes países. El saqueo. Bueno, aquí estamos viendo un cuadro esquemático de lo que fue el reparto de la Asamblea, de lo que se llamó la Asamblea Nacional en lo que fue la Revolución Francesa de 1789, que duró un tiempo, digamos. Y que es el origen de la derecha y la izquierda política. Estamos hablando que los constitucionalistas estaban al lado izquierdo y los indecisos al centro y los absolutistas al lado derecho. Es decir, esta fue la base de lo que es el sistema de división izquierda-derecha. Ahora, en esta asamblea, estamos hablando de la Revolución Francesa, los diputados se sentaban en la asamblea de acuerdo a sus afinidades políticas. Los conservadores ocupaban la derecha de la sala de reuniones, los moderados el centro y los más radicales, conocidos como montañeses, estaban a la izquierda. Estas denominaciones de derecha, centro, izquierda se convirtió en la herencia del lenguaje político de la Revolución que llegó hasta nuestros días. Posteriormente, después, en lo que fue el Parlamento inglés, ya se afianzó netamente el concepto de izquierdas y derechas. Aquí tenemos un cuadro esquemático respecto de las diferencias que hay entre una democracia representativa y una democracia directa. En una representativa se da cuando las decisiones de un pueblo son llevadas a cabo por sus representantes, ejerciendo obviamente una democracia indirecta. ¿Ya? Por ejemplo, Chile, Estados Unidos, Alemania, etc., prácticamente el mundo entero. Pero nosotros ya sabemos por experiencia que en la democracia representativa, lamentablemente estas personas que piden votos, yo sé que hay mucha gente que tiene muchas buenas intenciones, estoy hablando de cargos altos, estoy hablando de senadores, diputados, de ahí para arriba, generalmente la gente que está en las bases y que aspira a cargos más pequeños, digamos, son gente que yo por lo menos no tengo por qué dudar. Pero cuando estamos viendo el poder económico, cuando estamos viendo el poder de los partidos políticos que reciben 7.000 millones de pesos anuales por concepto del Estado a través de la ley 20.900 que ellos mismos violaron con los refichajes ilegítimos del 2017, nos damos cuenta de que estos poderes en el fondo están simplemente cooptando el voto del ciudadano para finalmente obtener un cargo de representación poderoso como un diputado, un senador de ahí para arriba, para finalmente representarse a sí mismo, representar al partido político, a la coalición de los partidos políticos en la que está metido, a la ISAPRE, a la FP, al banco, a la multinacional, al grupo económico, al oligarca de turno. Lamentablemente esa es la realidad de la democracia representativa, es decir, es una especie de punta de lanza para que estos poderes globalistas, estos poderes de estos señores creadores del dinero de la nada puedan controlarnos a todos, porque ellos, por ejemplo, hay un partido político que tiene 20.000 militantes, hay 5 en la cúpula. ¿Qué hacen estos lobistas? Van con su maletín, el famoso plata o plomo, ¿cierto? Un maletín con plata o una pistola, y le dicen, bueno, si ustedes no se venden, lo eliminamos digamos, de la arena política, le inventan que sea cualquier cosa, finalmente lo matan. Entonces el sistema representativo es ideal para poder controlar grandes grupos de personas. En cambio, en una democracia directa, los acuerdos se toman entre todos los implicados, es decir, se opera lo que se denomina la deliberación, es decir, en una democracia directa se delibera, es decir, no hay vencedores ni vencidos. No gana la mitad que pierde, la otra mitad gana, la izquierda y la derecha, no, aquí se delibera, se toman acuerdos. Para esto obviamente se necesitan ciudadanos que estén conscientes, ciudadanos que entiendan, digamos, lo que son los conceptos políticos y también estén entendidos en ciertas materias. Y digamos que esa es la complejidad que tiene la democracia directa para poder instalarla. Y por eso es que nosotros creamos este grupo, precisamente para poder enseñar este sistema de democracia que en el fondo es el real, es el verdadero. Bueno, la democracia original, obviamente ateniense, aunque no era una democracia real, porque no votaban ni esclavos ni mujeres, pero sí era directa, digamos que ahí a mano alzada se podían hacer
directamente los cambios, después se dieron cuenta que habían trampas y inventaron, por ejemplo, el famoso Ecloterium, que era una máquina que permitía poner cargos al azar para que no se hicieran chanchullos, ¿cierto? Por ejemplo, actualmente democracia en Suiza, por ejemplo, aunque se está poniendo como un ejemplo, en Suiza en realidad existe un mix entre democracia directa y representativa. Por lo tanto, Suiza se puede decir que es el único país del mundo en estos momentos que podría tener algo parecido a una democracia directa. Aquí tenemos un dicho de Thomas Jefferson sobre la democracia representativa. Ojo, no es más que el gobierno de las masas, donde un 51% de la gente puede lanzar por la borda los derechos del otro 49%. Es decir, Jefferson, estamos hablando de 1700 y tanto en Estados Unidos, a inicios de los Estados Unidos, ya se estaba dando cuenta de que la democracia representativa dividía a la gente entre vencedores y vencidos. Bueno, aquí tenemos otra viñeta interesante. Aquí tenemos una persona que está eligiendo candidatos de izquierda a derecha, y este empresario, este tipo poderoso le dice, ¿ves que es linda la democracia representativa? Al que sea que elijas lo compro, y si no se vende lo mato. Es básicamente eso. Lamentablemente. Bueno, ¿dónde tenemos algún ejemplo de democracia directa? Aquí tenemos uno que fue convenientemente destruido por los poderes globalistas, que es la Libia de Muammar Gaddafi. Yo les invito hoy que busquen un libro muy interesante que se llama El libro verde de Gaddafi, que lo pueden encontrar, que es muy cortito, tiene como 26 páginas, no más de 60 carillas. Hay que sacar la parte religiosa, obviamente, pero se describe bastante bien lo que es una democracia directa. Ahora, básicamente con una democracia directa que es la deliberación del pueblo, no de los poderes económicos, de los partidos políticos, podemos ver, por ejemplo, los beneficios que tenían los libios. Aquí dice, durante los 42 años del gobierno de Gaddafi, Libia logró posicionarse como el país con el nivel de vida más alto de África. Tenían un PIB inclusive superior a varios países de Europa en Libia. No olvidemos que era una nación africana. Luego de haber sido la nación más pobre del mundo. Ahí está el PIB del 2010, había electricidad gratis para todos, electricidad derecho, ojo, no es que fuera gratis, porque cuando nosotros hablamos de gratis y pagado estamos metiéndonos en jerga neoliberal, estamos metiéndonos en la jerga en el fondo de los tipos que controlan todo. El agua potable era un derecho, había derecho a la vivienda, había un bono de 50.000 a los recién casados, los préstamos eran con 0% de interés, es decir, no existía el abuso bancario, la educación era un derecho, la alfabetización subió del 5 al 83%, la atención médica era un derecho, y era tanto así que, por ejemplo, si un libio se enfermaba de algo y que no había, por ejemplo, cómo sanarse en Libia, el Estado libio, o en este caso la democracia directa libia, le pagaba a toda esa persona enferma para que saliera del país a pagar lo que fuera para que se sanara y pudiera volver sana y salva. 50% del costo para adquisición de vehículos había, 14 centavos de dólar el galón de gasolina, era muy barata porque se entendía que la gasolina, el petróleo era de los propios libios. Tierra, casa, animales, equipo de agricultura y semillas gratis para nuevos agricultores, es decir, quien quisiera hacer el ejercicio de la agricultura, es decir, ser autosuficiente, sustento, digamos, alimentario, lo podía hacer, se lo pasaba la propia democracia directa de Libia. Otro detalle interesante, y con esto creo que ya termino la parte esta de... viene alguien más y lo estoy admitiendo, no sé si... bueno, una cosa interesante también de Libia, pues con eso termino ya la parte esta de la exposición de la democracia directa, es que se entendía que el petróleo era de los libios, entonces por lo tanto cada cierto tiempo a los libios les llegaba un cheque por las ganancias del petróleo. Imagínense ustedes que hicieran lo mismo acá en Chile. El otro día yo sacaba cuenta respecto de las ganancias del cobre en Chile, que obviamente nos las roban. Son 50.000 millones de dólares anuales que se roban en recursos mineros, a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Artículo 19, numeral 24, si lo quieren buscar. Le corresponderían a una familia chilena de cinco integrantes aproximadamente 11 millones de pesos anuales. Eso es lo que debería llegarle directamente de las ganancias del cobre a una familia chilena, con 5 integrantes. Y ahí podemos darnos cuenta básicamente cómo es que nos roban. Bueno, ahí saqué no sé si me estoy viendo yo, ahí me avisan, porque en mi computador quedé como en negro. ¿Todo bien? Te ves, te ves.
¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, básicamente traté de hacer una explicación muy sencilla de lo que es la democracia directa y en contraposición con lo que es la democracia representativa, que lamentablemente se podría decir que jamás ha logrado representarnos al pueblo y se ha convertido básicamente en la punta de lanza de estos sujetos que tienen la potestad de imprimir dinero de la nada y con eso controlar todo. En una democracia representativa no hay cabezas de serie, es un sistema circular y horizontal que necesita obviamente de ciudadanos que estén muy claros respecto de cómo debe funcionar. Al no haber cabezas visibles, el poder financiero internacional, estos lobistas, no tienen a quién sobornar ni a quién matar. ¿Se fijan? Entonces, esa también es una gran ventaja de la democracia directa. Ahora, ¿por qué no la conocíamos? ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de ella? Porque tienen terror, los dueños de la democracia representativa tienen terror de que la ciudadanía se entere de que esto existe. Ahora, ojo, hay, por ejemplo, el Partido Comunista de Chile ya anda hablando de democracia directa, pero tú no puedes implementar un sistema de democracia directa desde un partido que es vertical. ¿Se fija? Entonces, por lo tanto, es un engaño cuando el Partido Comunista ofrece democracia directa. O cuando, por ejemplo, aparecen algunos caudillos que están apareciendo hoy día que hablan de democracia directa, pero lo hacen desde un pedestal. ¿Se fijan? Lo hacen desde la oferta de un partido político. ¿Ya? La otra vez me preguntaban a mí, con esto ya termino, me preguntaban una vez que estaba hablando sobre esto de la democracia directa, en torno de burla me decían, pero ¿dónde ha funcionado la democracia directa? Y yo contesté con una pregunta, ¿qué pregunté? ¿Y dónde ha funcionado la democracia con partidos políticos? No funciona la democracia con partidos políticos. Sí la partidocracia, esa funciona perfecto, esa funciona pero impresionante. Es decir, ya ustedes no sé si vieron, hace un par de días atrás salió un estudio del Banco Central de Chile, que Chile lleva 4 meses al alza del PIB. Es decir, Chile lleva 4 meses con números azules. Pero lo que no nos dicen es que el 90% de ese PIB son las ISAPRES, el retail, los bancos, qué sé yo, las AFP, el 90%. Ellos están ganando, pero el chileno promedio no gana absolutamente nada, porque se están robando el país en camiones, trenes y barcos. ¿Se fijan? Y eso gracias a la democracia representativa.